María Petecucá, que es curadora, investigadora y gestora cultural especializada en las intersecciones entre las artes y la cultura tecnocientífica. Es doctora en investigación artística por la Universidad del País Vasco y comisaria del Festival Getxo Foto y encargada de desarrollo hispanohablante del .able Journal, la Share and Science Fundación de la Fundación Daniel y Nina Carasso. Ha comisariado también exposiciones en el CCDB, en Ascuna Centroa, en el espacio virtual Jeu de Pont, en La Laboral o en el Centro del Carme de Cultura Contemporánea. Creo que es una persona muy conocida por todos nosotros y le doy las gracias porque la idea un poco de estas jornadas era enmarcar los temas de trabajo. Vamos a tener tres conferencias marco y luego pasaremos a una serie de paneles para ir construyendo la base del trabajo de mañana. María, cuando tú quieras, gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a UNIA y por todo el trabajo también a Tequeando de organización. Yo vengo a presentaros un caso de estudio que hice junto a Valérie Pié, que es una socióloga e investigadora belga, y juntas la Fundación Carasso nos encargó hace ya unos años que fuéramos a ver un paquete de proyectos financiados por Carasso dentro de esta línea de ayudas, que es Componer los saberes. El título completo es Componer saberes para comprender mejor los desafíos contemporáneos. Muchas conocéis bien esta ayuda. Está ligeramente modificada hoy, pero a grandes rasgos sigue siendo el marco en el que se mueven las ayudas de Carasso. Y ya el hecho de que nos encargaran esto creo que es un indicador de diagnóstico. Lo que nos pidieron es, bueno, nosotras, Fundación, financiamos proyectos dentro de estos parámetros, los proyectos van cumpliendo etapas, nos van enviando sus materiales, pero realmente hay mucha información que nos falta de los proyectos, o más que información, nos faltan lo que llamaron aprendizajes. ¿Qué se aprende dentro de los proyectos y qué nosotras como Fundación podemos aprender a partir de esos proyectos? Para reformularlas y actualizar las ayudas, pero también en general respecto de este campo, ¿no? Y digo que esto es importante y ya es un elemento de diagnóstico porque una de las conclusiones a las que llegamos Valérie y yo es que algo que falta muchísimo es una mirada puesta en los procesos que se dan dentro de este tipo de proyectos, de cualquier proyecto, pero de estos tienen ciertas características, y que no se traduce inmediatamente en documentos o materiales que se entregan y, sin embargo, donde hay muchísimo valor. Esos pliegues, esas cosas que no se dicen, eso que se queda un poco como en el sustrato, ¿no? Y cómo podemos identificar todo eso. Luego, si tenéis preguntas, puedo volver más sobre la metodología, pero creo que también es importante entender cómo lo hicimos. Valérie Pié es una persona que viene de la academia, es socióloga, y yo, al revés, vengo muy del terreno, ¿no? del trabajo con artistas y con proyectos culturales, muy desde el hacer. Entonces, juntas hicimos un buen equipo porque yo aprendí mucho de sus metodologías académicas y a la vez yo también la llevaba a ella un poco más a mi terreno de trabajar mucho más desde la intuición, ¿no? Trabajamos sobre 25 proyectos, 10 en España, 10 en Francia. Fundación Carasso, imagino que todas sabéis, es una fundación franco-española. Algunos datos. Estos 25 proyectos representan, en total hasta ese momento habían sido apoyados 42, ¿vale? O sea, representan más del 50% de los proyectos que habían sido financiados en esa etapa 15-19. Entonces, aunque 25 no son muchos, son un porcentaje importante de los que habían sido financiados. Unos pocos más en Francia que en España, porque había más, la convocatoria tenía más vida allí. Más o menos la mitad eran proyectos que ya habían acabado y la otra mitad eran proyectos que aún estaban en curso, y ahí también identificamos muchas diferencias. ¿Qué cuentas de un proyecto cuando estás dentro, obviamente, y qué cuentas cuando han pasado un año o 2 años? Dentro de los proyectos
aproximadamente la mitad o más de la mitad venían sostenidos o impulsados por asociaciones, es decir, por agentes privados, y el resto muchos menos por instituciones públicas o por universidades. Después también sí que me gustaría decir algo sobre, si puede ser útil para la convocatoria, sobre la tipología de agentes que sostienen los proyectos y cómo podemos sacar ciertos aprendizajes para hacer las cosas mejor en ese sentido. Y luego hicimos muchísimas entrevistas y el perfil de las personas entrevistadas eran sobre todo artistas, también personas del ámbito de la investigación académica o no académica, representantes ciudadanos, solo en el caso español, que aquí también identificamos diferencias entre Francia y España, por decirlo así como un poco de trazo gordo, pero que era una reflexión que nos hacíamos Valérie y yo. Muchos proyectos en España, por no decir la mayoría, tenían un componente activista o ciudadano mucho más fuerte que los proyectos franceses, que eran más, vamos a decir, formales o institucionales. Y muchísimos profesionales del sector cultural, obviamente. Un cuestionario inmenso. Todo eso para que os hagáis una idea de después las conclusiones que sacamos para que veáis de dónde vienen. 166 preguntas, esto es lo que os decía, ¿no? Esto es el trabajo de Valérie, decir, no, esto no va de que tú haces conversaciones así. No, tú tienes tu ¿cómo se dice? Grillo de preguntas de 166, a mí eso me pareció una locura, ¿no? Contamos también no solamente las realizábamos nosotras, las realizaba también un pequeño equipo en el que estaba también Anneke, que nos ayudaba a hablar con todas estas personas dentro de cada proyecto. Dentro de cada proyecto hablábamos con las personas impulsoras, pero también con colaboradores, colaboradoras, ¿vale? Entonces esto te da una visión mucho más completa. Y nos estudiábamos todo lo que había generado el proyecto, ¿vale? Hacíamos como una especie de trabajo como de detectives, no porque nos estuvieran ocultando cosas, sino porque son elementos que te ocultas a ti misma en los procesos, ¿vale? Y ahí es donde vimos que había más trabajo que hacer y más valor que identificar. Generamos un documento gigante interno para Carasso. Esto es un súper resumen de ello, y luego hay un resumen aún menor en un cuaderno Carasso que podéis descargar en la web de la Fundación. Un primer escollo o dificultad o alerta que nos parece que hay que tener presente en la cabeza todo el rato es la del lenguaje. Cómo en diferentes disciplinas, evidentemente, se utilizan palabras diferentes, esto lo sabemos, pero también nos acomodamos de ciertas palabras que funcionan un poco como abrepuertas, ¿no? Como palabras clave que abren puertas, abren financiaciones, las usamos muchísimo y de manera es decir, vamos a adaptar las palabras a realidades todo el rato, porque si no se nos quedan huecas. Y esto veíamos que es un problema, porque genera inercias y luego en el proceso te das cuenta de que pues esa palabra nos teníamos que haber sentado a decir qué queremos decir con cada una de esas palabras. Evidentemente, colaboración era alarma roja constante. Nos pareció necesario trasladar a la Fundación no vamos a hablar de colaboración obliguémonos a precisar exactamente y dejemos esa idea de colaboración es bueno, no colaboración es malo, en fin, o sea que son posturas que simplifican absolutamente las realidades. Vimos que, por ejemplo, podríamos pensar en términos de grados. Esto y para nada es algo que se puede aplicar a todos los proyectos, pero bueno, es algo que en los 25 que analizamos vimos que nos podía servir. Que la colaboración podría ser, por decirlo, el grado más bajo, en el sentido, identificamos como 3 niveles en donde las disciplinas se encuentran, ¿no? Uno es el de la problemática, una misma pregunta, un mismo problema, un mismo desafío. Otro es el de las metodologías y otro es el de los resultados. Habría un grado modesto de juntarse, de colaboración, vamos a decir, que decíamos colaboración en sentido estricto, en donde hay una problemática común, tenemos un objeto de estudio común. Cada cual tiene sus metodologías y cada cual tiene sus resultados, y está bien, y no pasa nada. Pero es mucho más útil ser claras desde el principio en cuanto a eso.
Hay otro nivel que es el que se da en los proyectos desde nuestro punto de vista de mayor éxito, que es cuando hay un intercambio a nivel metodológico. Los proyectos de mayor impacto son aquellos en los que se produce una transformación de las metodologías de los respectivos agentes. Y los proyectos unicornio, eso lo llamábamos fertilización cruzada. Y los unicornio que digo que no se da prácticamente nunca y no pasa nada es cuando además hay un resultado común. No se da casi nunca porque una de las dificultades, en concreto en los proyectos de arte-ciencia, es que los parámetros de validación en sus respectivos campos del arte y de la ciencia son diferentes. Entonces, es muy difícil tener un resultado que compute alto como científico y compute alto como artístico. Nos obsesionamos con tener ese resultado conjunto y ¿qué pasa? Que tenemos un resultado que puntúa bajo en ambos campos. Estoy simplificando mucho, pero espero que veáis por dónde voy. Es mucho más útil apostar en vamos a ser honestos en cuanto a nuestra problemática común y vemos de qué manera la atacamos con nuestras respectivas disciplinas y eso nos lo contamos bien, nivel 0, o vamos a intentar pasar a un nivel superior e intentar poner en práctica yo tus metodologías, tú las mías, y ahí se producen unas transformaciones gigantes. Y es mucho más importante identificar bien esas transformaciones y hacerles un buen seguimiento y una buena reflexión que obsesionarnos con ir corriendo a un resultado común. Bueno, esto es una de las conclusiones a la que llegamos nosotras y que yo después he ido viendo también en otros proyectos de arte-ciencia en los que he trabajado. Yo os he traído unos flyers de esta exposición que comisarié el año pasado, que nada que ver con este tipo de producciones de Carasso, pero que también ponía a trabajar a organizaciones científicas con artistas y un poco se confirman lo que vimos aquí con Valéry. Otra de las dificultades que es quizás específica de la convocatoria de Carasso, pero que creo que se da también en otras, es la presencia de esa otra palabra como ciudadanía, o organización ciudadana, o sociedad civil, o problemática ciudadana. ¿Qué queremos decir con esto, ¿no? También nos parecía importante ser muy claras en cuanto a la ciudadanía está como destinataria de las acciones y está bien. Si está como partner, aquí podemos buscar otras palabras que probablemente no son las más adecuadas, cuando está como participante en ciertas partes del proyecto previamente bien identificadas y entendiendo por qué en esas partes sí y en otras no, o si está como actriz. Y aquí también tenemos tendencia a maximalizar y decir, no, eso es un proyecto ciudadano, no sé qué. En un porcentaje muy alto está solamente como destinataria o está solamente como participante en ciertas fases. Es mucho mejor identificarlo y ser honesto desde los proyectos, pero también desde las instituciones que favorecen estas iniciativas, porque desde los proyectos se mantiene este relato porque es el relato que se espera, ¿no? Entonces estamos como en una profecía autocumplida con sus dificultades autocumplidas, porque ya la trampa va en la propia expectativa. Entonces hay que reflexionar bastante, eso sería otra de nuestras conclusiones sobre las expectativas y ser infinitamente más modestas, pero en esas expectativas modestas ser más exigente. Si está solo como destinataria, fantástico, pero hagámoslo bien. O identificar bien, va a participar solamente aquí la sociedad civil, pero ¿de qué manera? ¿Y cómo vamos a hacer que esa participación sea realmente útil? Y luego, evidentemente, ¿qué entendemos por sociedad civil? ¿Qué entendemos por ciudadanía? ¿Qué pasa? Que las personas académicas investigadoras no son ciudadanas. O sea, ahí hay una especie de confusión. Nosotras casi abogábamos por eliminar en el caso concreto de la Fundación Carasso, y miro a Neke porque sé que son conversaciones que están ahí, ¿no? Por eliminar esa exigencia de que haya una pata ciudadana y transformarla en que los proyectos o las problemáticas tengan un componente ciudadano-social, ¿no? La dimensión de la ciudadanía también encierra otro elemento de reflexión, que es el de la experticia, ¿no? Parece que o eres ciudadana o eres experta.
Y las ciudadanas que no son expertas, sí son expertas en su problemática, son las máximas expertas en su problemática. Y este tipo de proyectos también son una ocasión para legitimar eso, y creo que en general los proyectos transdisciplinares, como un laboratorio para legitimar la experticia de lo cotidiano y reivindicarla. Voy muy rápido, son temas que cada uno como que abre un montón de cuestiones, pero... Esto en cuanto a los lenguajes, salieron muchísimas más. Pero el otro gran bloque que nos parecía merecedor de atención es el de la inter o transdisciplinariedad. Y aquí tanto Valérie como yo nos pusimos en una óptica como bien laturiana de pensar en términos de ecologías de prácticas. No pensemos en campos disciplinarios, es decir, tenemos que ser conscientes de que existen campos disciplinarios que muchas veces son terriblemente sólidos y difíciles de mover, no es que lo ignoremos, pero el lugar al que vamos es hacia pensar en ecologías de prácticas, que es cómo realmente se abordan las problemáticas que son transdisciplinares, ¿no? Pensar en ecología supone pensar en las relaciones, no solamente en esos lugares estables, en cómo se conectan y cómo se dan esos flujos, y pensar en términos de prácticas, es decir, llevarlo todo siempre a los casos concretos. Y eso es algo que nos cuesta muchísimo, sobre todo desde el ámbito de la academia, es difícil. Hay siempre esa tendencia a la abstracción o esa prisa por llegar a la abstracción, ¿no? Y parece que es menos importante detenerse en las pequeñas cosas cotidianas, donde luego en la práctica y en la experiencia sabemos que son las que hacen la diferencia en los proyectos. Por lo tanto, nos parecía un acierto para la Fundación hablar de composición de saberes más que de interpluritransdisciplinariedad. Entonces, probar nuevas palabras nos pone a mirar en nuevas direcciones. Y luego aquí en esta presentación sale en pequeñito el papel de la mediación, pero fue otra de las conclusiones fuertes. Llamémoslo mediación, podemos buscar otras terminologías. Muchos proyectos nos decían que habían tenido que incorporar cuando el proyecto ya estaba avanzado, dinámicas de mediación para las reuniones, para el conjunto del proceso, para diferentes necesidades, ¿no? Por lo tanto, le trasladábamos a la Fundación. Quizás sería un consejo que dar a los proyectos: hey, esto va a ser importante, pénsalo ya y destina una parte del presupuesto a ello. Importante destinar una parte del presupuesto y una parte que acorde con la importancia que tiene. O que incluso la propia institución que impulsa la ayuda facilite esas herramientas de mediación. Puede ser jornadas específicas de metodologías de mediación, por ejemplo, destinadas a todos los proyectos. Esto era una propuesta que nos hacían. O sea, que se puede hacer de maneras más sostenibles también, ¿eh? O sea, es de juntarnos y compartir herramientas, pero en cualquier caso, importantísimo. Para hacer ese trabajo de traducción constante y de crear contextos de confianza. Va a haber malentendidos, va a haber conflictos. Vamos a trabajarlos bien desde el principio, no vamos a incorporarlos en la estructura. Pensar en ecosistemas de prácticas más que como disciplinas nos lleva a pensar, por ejemplo, en las culturas disciplinarias detrás de cada disciplina. Cada campo tiene su cultura, su manera de hacer. Pensar en formas de hacer también. Pensar en los oficios, incluso dentro de la academia hay oficios también, ¿no? Casi la palabra nos suena vieja, pero es algo con lo que te encuentras después en la realidad. Pensar en todo el entramado institucional que acompaña a una disciplina. Cuando haces una convocatoria o cuando se echa a andar un proyecto, este agente tiene su entramado institucional que va a condicionar lo que puede hacer. Para bien, para mal, hay que tenerlo en cuenta, hay que incorporarlo en la foto. Las condiciones de trabajo vimos que era un elemento que condicionaba muchísimo las cosas. Hay que poner sobre la mesa las condiciones de trabajo de todas las personas que están ahí, porque eso va a determinar tu motivación y tu disponibilidad.
Y hay que explicitarlo y hay que ponerle remedio cuando estás dando por supuesto que va a haber una misma implicación y no hay las mismas condiciones de trabajo, ¿no? Los intereses y las motivaciones. Antes os decía que muchos de los proyectos venían de asociaciones. En general, los proyectos que más aguantaban el tirón en el tiempo eran los sostenidos por entidades privadas o por asociaciones, es decir, por motivaciones personales, ¿no? Y se crean dificultades cuando uno de los agentes que interviene es una institución más grande y la persona interlocutora es alguien para quien este proyecto es uno más entre muchos otros. Esto también hay que saberlo. Hay que ser conscientes de, bueno, esta persona qué disponibilidad realmente va a tener, ¿no? Y saber lo que puede aportar cada agente. Una gran institución aporta muchísimas cosas, pero no siempre aporta motivación o aporta personal motivado. Eso hay que saberlo también. Entonces, bueno, pues igual la motivación en tu diseño del proyecto, el tirar emocionalmente del proyecto igual no tiene que venir de allí. O igual sí, pero hay que esto ponerlo encima de la mesa, ¿no? Protocolos y procedimientos, os podéis imaginar, bueno, pues también se pueden convertir en retrasos de meses, que te cambia las claves totalmente. El estatus simbólico, social, el capital simbólico de los agentes también. Lo sabemos, pero nosotras lo que veíamos es que era necesario ponerlo de encima de la mesa desde el principio. Y los imaginarios y representaciones, cómo nos imaginamos, cómo desde la ciencia se imagina el arte, cómo desde el arte se imagina la ciencia, muchísimos malentendidos y muchísimos topicazos, la verdad. Entonces, bueno, hay que trabajar en esos topicazos, hay que trabajar en esos prejuicios desde el principio y decírnoslos. Y bueno, esto también es trabajo de la mediación. Tenemos que aprender a respetarnos y a conocernos, porque si no, eso va a estallar en algún momento, ¿no? Y luego, evidentemente, la otra última gran pregunta es dónde está el valor de los proyectos y dónde está el impacto, que es una de las preguntas importantes que nos lanzaba la Fundación. Necesitamos entender los impactos, ¿vale? Queremos tener nuevos saberes, no es donde se suelen dar los impactos, no es tampoco tanto en la transmisión de saberes y metodologías. Lo que vimos es que el mayor impacto era en esto que os decía al principio de lo metodológico, de la contaminación en formas de hacer o en imaginarios. O sea, lo metodológico en un sentido súper amplio, ¿vale? En los cómos. Esa contaminación en los cómos es el mayor impacto de los proyectos, pero es muy difícil de identificar si no tienes una mirada puesta ahí. Sin embargo, es donde los proyectos son transformadores. Lo que pasa que no son tan transformadores hacia el exterior, son transformadores hacia el interior. Pero no pasa nada, es que esa transformación hacia el interior es la que después puede posibilitar transformaciones hacia el exterior. Cuando preguntábamos a la gente, y aquí de nuevo en las preguntas directas pues no siempre salía, pero en las conversaciones más largas ya sí, ¿dónde estaba el mayor valor de los proyectos? Veíamos que estaba en la modificación de las prácticas de investigación. Nos sorprendió mucho en las estructuras e instituciones. Muchas personas decían, esto nos ha cambiado en nuestro pequeño equipo de trabajo, en nuestro pequeñito departamento. Hay un antes y un después de este proyecto. No se han producido nuevos saberes, pero nosotras hemos cambiado nuestra manera de trabajar en algunos elementos. Culturas organizativas y de trabajo, la motivación también era un elemento recurrente. La apertura a nuevas redes y comunidades también, casi unánime. Esto me ha abierto a nuevas comunidades y redes, me ha cambiado mi representación y más imaginarios y me ha cambiado mi estatus y mi legitimidad. Esto sobre todo para aquellos agentes que llegaban al inicio del proyecto con un estatus, una legitimidad menor, como pueden ser pues, los movimientos sociales o las investigadoras no académicas o las no expertas, ¿no? Las personas, las asociaciones de vecinos, cosas así, que son estas expertas en su problemática, ¿no? Por lo tanto, las mayores dificultades, identificar el valor de los proyectos para cada una de las partes es diferente. Es diferente. Y es pegarnos un tiro en el pie, obligarnos a que el proyecto tenga el mismo valor. No lo tiene.
No es ni más ni menos, es que es diferente y se traduce en términos diferentes. En un caso se va a traducir en un paper, en otro caso en una exposición. Está bien, pero es diferente. Los impactos visibles se producen en el medio y en el largo plazo y una vez que los proyectos ya se han acabado. ¿Qué hacemos con esto? Esto es algo que todas sabemos, pero cómo esto lo incorporamos y cómo empezamos a imaginarnos indicadores que nos permitan hacer esto visible, ¿no? Los mayores impactos se dan en las trayectorias personales y profesionales que después te cambian, en los siguientes. Y esto también salía muchísimo. Es que esto, claro, el impacto ha sido en los proyectos que han venido después, no en este. Y lo que os decía antes, en los modos internos de funcionamiento. Vale, aquí os podría hablar sobre proyectos concretos, pero creo que lo voy a dejar aquí. Os he traído varios flyers, brevemente os cuento este otro caso de estudio porque es muy distinto del de estas ayudas. Esto fue una exposición Máquinas de Ingenio que organizó Tabacalera el año pasado. Eran 4 producciones nuevas en las que eran el fruto de la colaboración entre una organización científica y una artista, ¿vale? Express. Y había que ponerlas en sala. Y yo me ocupé del comisariado, un comisariado con muchas comillas, porque eran proyectos que no existían previamente. Entonces tenías que construir un relato y construir una espacialización sobre proyectos que no existían. Más o menos en este... Bueno, luego hay textos de cada uno de ellos. Cada uno era un caso diferente. Uno trabajaba sobre robótica, el otro sobre alimentación. Pero más o menos se confirman las cosas que os he ido contando, pero algo que es interesante en este caso es que esto lo hizo Tabacalera después de varios años de trabajar con esas mismas organizaciones científicas. Y era para todas ellas, decían, esta es la primera vez que le vemos sentido a lo que hemos venido haciendo estos años anteriores, ¿no? Entonces, aquí se pudo comprobar eso de que es que tienes que estar fracasando varios años o dejando insatisfechas a las agentes varios años. Tiene que haber una apuesta y quizás luego los frutos se ven después, ¿no? Entonces, bueno, eso la verdad es que nos dio bastante esperanza porque significaba que esas frustraciones de los años anteriores pues habían tenido su razón de ser. Lo dejo aquí. Si tenéis preguntas, podemos ir ahora. No sé si quizás por cómo vayamos de tiempo puede ser mejor después o en las mesas de trabajo. Sí, hay una. En vuestro análisis, ¿habéis incluido alguna propuesta no seleccionada pero que se haya presentado a Caraso para saber, porque habrá algunas que se habrán desarrollado, entiendo, o sea, que de manera más precaria sí, y tal, total. para saber el impacto que tiene que una fundación te apoye o no en el último momento? No, pero varias de las preguntas hablaban de dinero, muy claramente, ¿no? Les obligábamos mucho a las personas entrevistadas, vamos a hablar de dinero y de qué impacto había tenido la ayuda. Siempre nos decían que sin la ayuda no hubiesen podido hacer el proyecto o no de la misma manera. El impacto económico es algo también a tener en cuenta en el sentido de, para las pequeñas estructuras, a veces es una dificultad tener una financiación que te obliga a un trabajo administrativo muy grande cuando tú no tienes una estructura administrativa, si eres 3 personas, ¿no? Por ejemplo, y 3 personas dedicadas a un proyecto. Esto, las que trabajamos fuera de las instituciones, lo vivimos constantemente, ¿no? Es también algo a tener en cuenta para las entidades financiadoras, ¿no? O sea, la financiación fundamental, pero cuando la financiación es una capa de trabajo de gestión muy grande, esto hay que destinar una parte de los recursos a ello o hay que habilitar mecanismos desde la propia institución para no generar desigualdades entre los agentes que tienen un departamento administrativo y quienes no lo tienen y que tienen esos conocimientos y que no, porque muchas asociaciones ni siquiera tienen los conocimientos
financieros para moverse en esas escalas y todo el trabajo burocrático que implica. No te he contestado a tu pregunta porque la respuesta es que no lo sabemos, pero aprovecho para contar esto de los presupuestos, que era muy, muy importante también en las respuestas. Hola, buenos días. Cuando antes has explicado al principio de la evaluación de los proyectos, de la convocatoria de proyectos que partían de Francia y de los de España, ¿no? Perdón. Como que identificabas, ¿no? Me ha llamado la atención, como que la convocatoria, o sea, de los proyectos seleccionados a través de la convocatoria de España, como que tenían una componente más activista, ¿no? No sé si es la palabra correcta que has utilizado, pero bueno, por ahí va. Y como que los proyectos de la convocatoria de Francia eran como más formales, ¿no? En ese análisis o evaluación que habéis hecho, ¿habéis detectado el por qué los proyectos de Francia tienen, digamos, como ese marcado más formal y los de España un poco más, ¿no? Quizás, o sea, yo conozco, digamos, más la realidad nuestra, ¿no? Pero ¿habéis identificado cuáles son los puntos? Porque en Francia hay también proyectos, de hecho, de un marcado, ¿no? De una posición más activista muy fuerte. ¿No? Es raro, ¿no?, que no entren dentro de estas convocatorias. Sí. O no es el mercado, ¿no? No lo sé. Sí. No hicimos un análisis, teníamos nuestras pequeñas hipótesis, ¿no?, de lo que cada una conocemos de cómo se trabaja en el otro país. No es tanto que los proyectos franceses no tuvieran un componente activista o ciudadano, sino que no había agentes, mira, esto de representantes de la ciudadanía, no había agentes que no estuvieran encuadrados en una estructura. En el caso francés no había tanto movimiento social, colectivo social a pelo. Estaban enmarcados en estructuras, porque las políticas culturales, pensamos, esta es nuestra hipótesis, en Francia, pero también la economía de la academia son más fuertes y hay financiaciones estructurales. Por ejemplo, en el caso cultural, que es el que yo conozco más, artístico y cultural, hay financiaciones para sostener la estructura, ¿no? Tú sostienes tu estructura de 3 empleadas, independientemente de los proyectos que hagas, mientras que en España se va por proyectos. Entonces es más fácil encontrarte a esos agentes encuadrados en una estructura, por lo tanto, para nuestro análisis no figuraban como individuos o individuas representantes aislados o un pequeño colectivo, sino que era una asociación, era una entidad con personalidad jurídica. Y luego eso se traduce en... Y esto de nuevo a nivel de hipótesis, esto eran como conversaciones que teníamos, porque claro, nuestro análisis como fuerte a nivel metodológico no iba por ahí, entonces tampoco podíamos fundamentarlo, ¿no? Pero esto se traduce en el perfil de los proyectos más estables en el caso francés, pero también con más burocratizados y con menos cuerpo para adaptarse a las circunstancias. Algo que pasó es que muchos de los proyectos en curso les pilló el COVID. En general, los proyectos españoles sortearon mejor el COVID que los franceses, porque como no estaban anclados en estructuras, seguían trabajando. Sí. Bueno, por completar un poco lo que decías y por contestarle a él, ya que formamos parte, tanto Anneke como yo, del comité de preselección de proyectos en España, creo que también es muy importante ver la diferencia de que son comités y jurados diferentes, ¿no? Quiero decir que no eligen las mismas personas que eligen los proyectos de Francia, no son las mismas que eligen los de España, entonces los criterios probablemente, porque además no los compartimos, o sea, no tenemos como un trabajo compartido con Francia y con España, pues los criterios también son otros, ¿no? O sea, partiendo de la base de que el análisis que hacéis creo que es como perfecto y correcto y que debe servir a la Fundación para plantearse también esa cuestión del apoyo estructural a este tipo de proyectos en general, ¿no? Sí. O sea que, pero bueno,
solo por aclarar esa cuestión de que la selección de proyectos no no se hacen con el mismo criterio y bueno, salen selecciones diferentes. Sí. Por ejemplo, en Francia, aunque es pequeño, pero hay una cierta... Hay residencias de artistas en laboratorios científicos, en diferentes universidades o contextos de investigación. En España no existe eso. El contexto es muy diferente. Sí. Entonces, claro, el proyecto que te llega de un artista que lleva 2 años trabajando en un laboratorio con un sueldo no es el mismo. Es menos fresco también, ¿eh? También hay que decirlo, pero bueno. Yo creo que se puede ser fresco y fresca con un poco más de holgura, ¿no? ¿Ahora? Sí. Pues quería hablar de unicornios, porque has mencionado, ¿no?, en esos 3 niveles acumulativos de cooperación, esa tercera fase de resultados comunes. Y como estamos pensando en casos de estudio para contribuir mañana a este nuevo futuro unicornio, esperemos, quería saber si tendrías algún ejemplo de proyecto que hayáis identificado en el que los resultados comunes eran potentes para ambas partes y específicamente para la parte como más de ciencia, porque entiendo más la otra parte, pero querría saber algún ejemplo que hayáis podido estudiar. El que puntuaba, tenemos como 1,5 como unicornio. El 1 es un proyecto francés que se llama El color del agua. Que es un artista fotógrafo que lleva muchos años, se llama Nicolas Floch, llevaba años antes de que llegara esta financiación trabajando con un científico, entonces individuo a individuo, para tratar de identificar el color del agua a través de técnicas fotográficas y cómo ese color es portador de información útil para el estudio de la composición del medio marino. Entonces, aquí era un caso en el que las herramientas del fotógrafo, de tratar de hacer las fotografías más precisas en cuanto a color y después de clasificar los colores, pero también había todo un trabajo sobre la luz del fondo marino, no sé qué, realmente encontraba las necesidades del científico y trabajaban en la elaboración de una metodología y de un aparataje técnico común. Pero ya te digo, esto venía desde antes de que llegara la financiación. Ya estaban trabajando juntos dentro de una de estas ayudas de residencia de artista en laboratorio. Llega la convocatoria, que continúan esa colaboración, esa coproducción en este caso. La trayectoria, o sea, sé que eso dio lugar a publicaciones científicas para la pata científica del proyecto y para el artista también está. De hecho, es una pieza que se ha visto mucho, que lo ha convertido en una especie de pantones del color de los colores del mar, ¿no? Y es interesante porque realmente es fotografía, es obra y es material de evidencia científica a la vez. Hay otros en donde podríamos argumentarlo también, ¿eh? Pero en este caso era como el que mejor. Pero ya te digo que no es necesario. Para nosotras era importante reivindicar esto, no es necesario llegar a eso. No siempre. O obsesionarnos por eso. O sea, creo que si nos obsesionamos por eso, dejamos de trabajar en otras cosas que son más productivas. Hola.
Totalmente de acuerdo contigo, María, que la obsesión muchas veces viene ya predeterminada por un lenguaje que te obliga a entregar una propuesta de proyecto donde eso sea visible, que lo has sacado tanto en esta composición de saberes donde prácticamente desde el principio la mirada está puesta en que ocurra eso y en el impacto con la ciudadanía, pero en nuestro caso, y hablo como plataforma que ha trabajado en los últimos 4 años en este tipo de cuestiones, diré que con el tiempo esa obsesión va desapareciendo y va siendo más refrescante cuando de repente ocurre de una manera casi espontánea, más que predeterminada. Entonces luego, si os apetece esta tarde, puedo mostrar un par de ejemplos que nos han ocurrido a nosotros trabajando directamente con la universidad, que aprovechando que estamos ya en la UNIA, diría que no sé cómo está enfocado la participación de la universidad dentro del proyecto, pero una de las cuestiones fundamentales que a nosotros nos ha ocurrido, que ralentiza mucho los procesos, es que parece ser que el profesorado de la universidad necesita un papeleo ingente, brutal, para poder liberarse de sus obligaciones dentro de la universidad. Entonces creo que por eso también en Francia van un poco más avanzado en ese sentido, porque están como quizás burocráticamente más acostumbrados a que los profesores puedan participar en proyectos de este tipo. Absolutamente. O sea, en los proyectos españoles, a ver, ya hace años, pero yo creo que en todos los que participaba la universidad hubo problemas con el exceso de burocracia de la Universidad Española que afectaba a los proyectos y suponía retrasos y complicaciones y pérdida de energía, creo que en todos los casos. Efectivamente, o sea, es que llega el aburrimiento ya de... Y luego, sí, pero luego era interesante identificar perfiles, por ejemplo, el profesor o la profesora jubilada. Fantástico. No es verdad, porque tiene todos los contactos, tiene todo el conocimiento, tiene tiempo y tiene cierto, es verdad, tiene cierto estatus dentro de la universidad que le permite moverse, pero no tiene que estar... Y tiene también menos miedo. Por supuesto. Porque el profesorado joven muchas veces es como inaccesible que se libere de unas horas porque piensa que le puede, que puede ser algo negativo para su... Totalmente. Esto para nosotras sí que fue súper alarma a transmitir. Cuidado con cuando los proyectos recaen en una persona que no se los ha buscado y que tiene un montón de otras cosas que hacer, ya sea en universidad o en la administración pública. Eran los dos casos donde veíamos esto. Entonces tienes un interlocutor que no está. Pues si no hay más preguntas, lo dejo aquí. Ah, una más. Hola. Perdón, sí, hay que mantenerlo. Sí, yo quiero volver un poquito al tema de los lenguajes, porque creo que hay una cosa que no nos está ayudando demasiado cuando estamos hablando de estas prácticas, y es que estamos mezclando constantemente multidisciplinar, interdisciplinar y transdisciplinar, y yo creo que esto no nos está ayudando. En esta imagen que ponías sobre colaboración, fertilización cruzada y coproducción, a mí me parecía que la colaboración sí que es, aquí estamos hablando de multidisciplinariedad. En la fertilización cruzada hablamos de alguna manera interdisciplinariedad, es decir, se afectan unas a otras, pero no se tocan demasiado. Y en la coproducción estás hablando aquí de transdisciplinariedad, es decir, que las disciplinas aquí se están trascendiendo. A mí me gustaría que, no sé, conseguir, de alguna forma, es una de aquellas aspiraciones que tienes, es ciertamente unificar ciertos lenguajes, sobre todo por la ventaja y el inconveniente de crear estándares, pero es que no es lo mismo lo interdisciplinar, lo multidisciplinar que lo transdisciplinar. Entonces, no sé, estaría muy bien a lo mejor detenerse un poquito en esto, no sé qué piensas ahí. Sí, totalmente, sí. No quisimos ir más lejos aquí porque era algo que tampoco nos habían pedido y que nos parecía que
Es decir, de nosotras tomar la decisión de, esto lo vamos a llamar así, entonces nos quedamos en esta especie de lugar como mucho más modesto de, bueno, a esto lo llamamos colaboración, a esto fertilización cruzada y el otro coproducción. Sí que coproducción creo que se entiende bien y expresa exactamente lo que quiere decir, pero, por ejemplo, colaboración, pues claro. Pero sí, claro, sí, tenemos que sí, hacer momentos cero en los proyectos de puesta en común de vocabularios, Y creo que también estamos como, a lo mejor deberíamos introducir una palabra que aterra mucho a otras, por ejemplo a la academia o a las ciencias, que es la indisciplina. Total. Y lo de la indisciplina creo que es importante aquí, porque claro, Sí. aquí literalmente es la voluntad política desde tu lugar de abandonarlo para dejarte llevar en otros lugares, ¿no? Entonces el tema indisciplinar, que es un concepto que puso sobre la mesa hace mucho tiempo Roch Barès, me parece que es muy potente ahí. La voluntad política de salirte y crear cosas, bueno, salir de tu lugar. Sí, sí. Pero como dices, claro, esto, si tú empiezas la conversación con la academia o con la organización científica diciéndole indisciplina, estás, ¿sabes? Entonces, ¿cómo habilitas esos lugares de confianza donde podemos usar esta palabra? Y también, aquí en el arte jugamos con ventaja para traducirlo en valor en nuestro campo, pero ellas y ellos tienen muy atadas de pies y manos en cuanto a traducirlo en valor en sus campos. Y si no lo pueden traducir en valor en sus campos, no juegan. No porque no quieran, es porque no pueden. No pueden. Bueno, muchas gracias.